que nos sirve a todos. Está titulado Escuchando con atención. Escuchando con atención. Acompáñeme en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Oseas, capítulo 14, versículo 9. Yo leo acá en Nueva Versión Internacional, dice: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Amén y amén. Hermosa palabra de Dios, palabra que nos exhorta, palabra que nos edifica, palabra que nos advierte. Así que siempre tengamos ese oído atento a la palabra de Dios. Escuchemos con atención lo que el Señor nos envía, lo que el Señor nos dice. Y este libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9, es de gran bendición para nuestras vidas si somos obedientes a lo que nos enseña. Siempre me gusta dar algunos datos adicionales con respecto a la palabra, y hoy no es la excepción. Este libro de Oseas ilustra el amor de Dios por su pueblo. Recuerda, el Señor nos amó primero, Dios nos amó primero. Envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Resucitó y está a la diestra del Padre, y además Cristo prometió regresar nuevamente. Así que como iglesia estemos siempre preparados. El autor de esta palabra de hoy, como su nombre lo indica, el profeta Oseas. Un profeta menor, no porque sea de menor edad, sino un profeta que no tiene mucha escritura, mucho material. Escribió poco. Y su nombre tiene un significado muy hermoso. Oseas significa salvación. Un hermoso nombre. Oseas significa salvación. Y Oseas le escribe al pueblo de Israel, al reino del norte. Y esta historia de Oseas es muy peculiar porque es un profeta de Dios, pero Dios le permitió vivir una situación bastante difícil. El pueblo de Dios estaba en rebeldía, estaba en idolatría, y el Señor le dice a Oseas que se case con una mujer fornicaria, una mujer prostituta. En ese tiempo, en la ceremonia de los dioses babilónicos, terminaban en orgía, y ellos tenían el creer de que si la mujer tenía relación con un intermediario del dios al cual ellos adoraban, ese dios podía involucrarse en la relación sexual que ellos tenían y ella podía quedar embarazada. Era como un rito de fertilidad. Esta mujer se prostituía en estos templos, en esa adoración pagana, y el Señor le dice que se case con una mujer de esas. Esa mujer se llama Gomer. Entonces, este profeta fue obediente, se casó con ella, tuvo 3 hijos con ella. Por aquí traje los nombres de los hijos. El hijo mayor se llama Dios siembra, porque Dios siembra juicio sobre el pueblo de Israel en esa época. También tuvo una hija que le llamaron No Compadecida, y tuvo otro hijo que le llamaron No Pueblo Mío. Tremendo de nombres bien duros. Así que el profeta Oseas hizo la tarea y hoy nos regala esta enseñanza de hoy, ya finalizando el libro de Oseas, en donde nos dice que el sabio entiende estas cosas, que el inteligente las comprende. Así que estamos llamados a ser sabios y a ser inteligentes. Este versículo finaliza con una advertencia y una exhortación. Nos llama a entender las cosas con inteligencia y con sabiduría, pero al final también advierte de que el pecador, en ese mismo camino que es recto para los obedientes, ellos fracasan, ellos caen. También se destaca la importancia de la sabiduría espiritual y el discernimiento. Como creyentes debemos tener sabiduría de Dios
¿Y dónde conseguimos esa sabiduría de Dios? En las escrituras inspiradas por Dios, a través de su Espíritu Santo, a través del ejemplo que nos deja Jesucristo. Entonces, cada día perseveremos en esa sabiduría divina y en ese discernimiento que nos lo da el conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos a lo que Dios le agrada, sabemos que lo que no le agrada no nos va a dar paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos, el Señor no nos va a dejar tranquilos, la palabra de Dios no nos va a dejar tranquilos. Entonces, una buena manera de adquirir sabiduría, esa sabiduría espiritual y ese discernimiento, es teniendo una estrecha relación con la Escritura de Dios, es teniendo una estrecha relación con el Espíritu Santo y es teniendo una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo, dejando que ellos actúen en nuestra vida y nos transformen, porque esa es otra cosa. Hay que permitir que el Señor nos transforme, que la palabra de Dios nos transforme. Y todo eso nos va a ayudar a comprender los caminos de Dios, que aquí dice que son rectos, son santos, son puros. Así que tarea tenemos. El profeta Oseas nos recuerda que los caminos del Señor son justos y rectos, y aquellos que buscan vivir de acuerdo con ellos encontrarán vida y bendición. La palabra tiene promesa. Si yo camino en el camino recto del Señor, voy a tener vida, largura de días, y voy a tener bendición de parte del Señor. Entonces, yo creo que los principales beneficiados con la obediencia a la palabra de Dios somos nosotros. Entonces vamos a aprovechar a ser obedientes en los caminos rectos del Señor, vivirlos como Dios dice que los vivamos, y vamos a tener largura de días y vamos a tener bendición. En esta época de Oseas, la sabiduría también hacía referencia a tener largura de días, a tener muchos años de vida. Si querías tener muchos años de vida en esa época, tenías que ser sabio. La sabiduría nos ayuda a apartarnos del pecado. La palabra de Dios dice que el sabio ve el pecado y ¿qué hace? Se aparta. Entonces, como sabios, con esa sabiduría, con ese discernimiento que nos da el Señor, podemos apartarnos del pecado. Ya sabemos lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Sin embargo, también dice al final del versículo que los que eligen el pecado y rechazan la sabiduría de Dios, inevitablemente, no está diciendo que de pronto, está diciendo que inevitablemente tropezarán y caerán en su propio camino de pecado. Entonces, vemos promesa para el que obedece y vemos juicio para el que no obedece. Ahora, ¿de qué lado queremos estar? Yo prefiero estar del lado del sabio y del inteligente que va a escuchar con atención lo que el Señor tiene para mí. Amén. Espero en el Señor que todos los que están allá de aquel lado o los que se van a conectar también estén en la misma línea. La enseñanza de Oseas, capítulo 14, versículo 9, es clara para el creyente. El caminar los caminos de Dios trae vida y bendición, como te dije ahorita. El caminar los caminos de Dios trae vida y trae bendición. Como cristianos debemos buscar siempre la sabiduría y el discernimiento, permaneciendo en los principios de la palabra de Dios. Vamos a perseverar en los principios de la palabra de Dios. Vamos a perseverar en las enseñanzas que Dios tiene en su palabra. ¿Y qué significa perseverar en los principios de la palabra de Dios? Buscar la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. Vamos a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a aprender a vivir bajo esa voluntad de Dios, bajo esos propósitos de Dios, bajo esa guía de Dios para cada uno de nosotros. Permanecer en los principios de la palabra de Dios significa apartarnos del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra paga para el pecado. Entonces, si yo quiero tener vida en abundancia,
Debo apartarme del pecado y estar en la sabiduría que el Señor me regala, en el temor de su palabra, en el temor de Dios. El perseverar en los principios de la palabra de Dios significa aprender a vivir en obediencia y rectitud. Aprender a vivir en obediencia y rectitud. Que el Señor nos ayude, porque todos los días tenemos nuestras luchas. Todos los días enfrentamos acechanzas. Todos los días enfrentamos situaciones que, si no estamos bien afianzados en la palabra de Dios, si no estamos bien afianzados en Cristo, nos puede mover. Entonces es muy importante que nuestra fe esté fuerte en el Señor, que nuestra relación íntima con el Señor esté fuerte, que nuestra relación con su palabra esté fuerte, y todo esto nos va a ayudar a vivir en obediencia y rectitud. Vivir una vida que agrade a Dios. Vivir apartado para Dios. Perseverar en la santidad que Dios me pide cada día. Entonces, tarea tenemos cada día desde que nos levantamos. Glorificar al Señor, bendecir su santo nombre, cantarle alabanza, hablar con el Señor de nuestras situaciones, creer en fe que Él nos escucha y que Él nos responderá a su tiempo, a su voluntad y según su propósito. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, que Dios nos ayude a perseverar en esos principios de la palabra de Dios. Cada día debemos hacer una evaluación de nuestras vidas y asegurarnos de que estamos siguiendo el camino recto que el Señor nos ha trazado. Cada día examinemos nuestra vida. Y para examinar nuestra vida no nos vamos a comparar con otra persona, ¿cierto? Nos vamos a comparar con Cristo, nos vamos a comparar con la palabra de Dios. Que si nos comparamos con ellos, la mínima manchita que tengamos de pecado, o de tentación, o de debilidad, va a salir a flote. Entonces siempre comparémonos con Cristo. La palabra nos enseña que debemos seguir el ejemplo de Cristo, que Él debe ser nuestro modelo a seguir. Vamos a compararnos con Cristo. Todos los días de nuestra vida, hagámonos un check-list, hagámonos un examen. Yo te cuento que tengo que pedir siempre mucho perdón porque le fallo mucho al Señor. Y siempre estoy ahí: Padre, perdóname, levántame, fortaléceme, restáurame, guíame nuevamente por tu camino. Y yo creo que es de valiente reconocer nuestros pecados delante de Dios. Es sinceridad. Es vivir recto, correctamente. Ser transparente con el Señor. Ser honesto con nuestro Dios. Entonces Dios conoce cada una de nuestras situaciones. Presentémoselas. Y te aseguro que el Señor nos va a ayudar a tener victoria. También esta palabra nos invita a que recordemos algo muy importante. Fíjate que está hablando que los caminos del Señor son rectos. Rectos. Y la palabra de Dios me enseña que Jesús es el camino recto y perfecto que nos revela esta palabra de hoy. Jesucristo es el camino recto que el Señor me muestra. Ese es el camino que debo seguir. Mi vida, mi ser debe estar enfocada a seguir a Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice algo muy cierto. Juan capítulo 14, versículo 6. Si guardamos esta palabra en nuestro corazón, te aseguro que siempre vamos a perseverar en ese camino de salvación que es Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice: yo soy el camino. No está hablando en plural, está hablando en singular. Yo soy el camino. La verdad, también en singular. Y la vida, también está hablando en singular nuestro Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermosa palabra que nuestro Señor Jesucristo nos deja en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, no está diciendo que de pronto algunos, nadie viene al Padre sino por mí. Quiero llegar algún día al trono de la gracia, tengo que estar a través de Jesucristo. Quiero recibir esa salvación eterna que el Señor me regala, tengo que recibirla a través de mi Señor Jesucristo. Entonces, andar en los caminos de Dios significa andar en los caminos de Cristo. Así de sencillo. Andar en el camino recto de Dios significa andar en el camino de Cristo, en el camino con Cristo. Que nuestra vida siempre persevere en seguir ese camino de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos da acceso a la vida eterna. Es el único que nos da vida eterna. Nos da salvación eterna. No hay más, solamente Cristo. Aquellos que confían en Cristo hayan vida abundante y vida eterna. ¿Cómo está nuestra vida en este tiempo? ¿Estamos confiando en Jesucristo? ¿Hemos rendido nuestra vida a Jesucristo? ¿O todavía estamos en la lucha de no aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor? Yo creo que en estos tiempos tan difíciles es una buena oportunidad para recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Que Dios guíe nuestra vida, que Dios controle nuestra vida, porque nosotros con nuestras propias fuerzas terminamos cansados, terminamos enojados, terminamos incluso echándole la culpa a Dios, que ni por ahí. Todo por desobediencia de nosotros nos ganamos muchos problemas. Yo creo que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos transforma, nos llena del Espíritu Santo de Dios y nuestra vida, si se lo permitimos, va a ser transformada. Eso también es muy importante. Yo acepto a Cristo como mi Salvador y Redentor, como mi Señor, pero si no lo dejo que obre en mi vida, no va a pasar nada. Tengo que dejar que el Señor obre en mi vida, que el Señor transforme mi vida. La palabra de Dios dice que Él guarda mis pensamientos y mi corazón. Dios guarda mis pensamientos y mi corazón en Cristo. Entonces debo perseverar en Cristo. Esta palabra de hoy nos recuerda eso muy importante. Así que recuerda, Oseas capítulo 14, versículo 9, el que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos. Perseveremos para ser justos. Jesucristo nos justifica delante de Dios. Así que perseveremos ser justos delante de Dios. Y en estos mismos caminos tropiezan los rebeldes, los pecadores. Entonces, que Dios nos ayude cada día a perseverar en Él. Como siempre te digo, tenemos tarea por hacer. Y esta es la palabra que te quería compartir en esta noche, una palabra corta pero bastante diciente. Por eso está titulada Escuchando con atención. Es muy importante que escuchemos con atención la palabra de Dios. Ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos salva, nos da vida eterna, nos bendice, nos da largura de días, nos da sabiduría, nos da inteligencia. O sea, ¿qué más queremos? El Señor ha sido tan amoroso y misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Qué más queremos? Valoremos lo que Dios nos da cada día. Vivamos lo que Dios nos da cada día. Recordemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Si le rendimos nuestra vida al Señor, Él tiene el control de nuestra vida. De los tiempos buenos y de los tiempos difíciles. Cuando estamos apartados del Señor, enfrentamos situaciones difíciles y muchas veces hemos pensado en tomar decisiones fáciles. Voy al puente y me tiro de cabeza, o voy a tal edificio y me tiro, o cojo un revólver y me pego un tiro. Pero cuando Cristo está en nuestras vidas, cuando el Señor está en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, esa misma circunstancia difícil que nos llevó a tomar una decisión fácil, ya la vamos a ver en otra perspectiva. Ya la vamos a ver
como algo que el Señor nos permite vivir. Y en ese proceso Él está con nosotros, y en ese proceso Él nos va a dar victoria. Entonces ya no vamos a pensar locura, ya en nuestra fe vamos a esperar en que el Señor actúe en esa situación que estamos clamando por su ayuda. Entonces Dios está ahí, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Que Dios nos ayude a perseverar en su camino recto, en su camino santo. Estamos llamados a apartarnos en santidad para Dios. Y toda la obediencia a esta palabra nos va a ayudar como creyente, nos va a ayudar como iglesia a estar preparados para la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios me enseña que Cristo viene en su segunda venida por una iglesia que es pura, santa, sin mancha, sin arruga. Quiero ser parte de esa iglesia. Tengo que perseverar en los principios de Dios. Entonces, iglesia, mi hermana que me está escuchando, mi hermana que me está escuchando, tú que te conectas por primera vez con nosotros, el Señor está hablándonos, así que pidámosle que nos ayude a obedecer y pidámosle que nos ayude a perseverar.